Hola, esto es Alea Pesán Report desde La Habana, Cuba, un compendio de la política, la sociedad y la cultura cubana. Hoy, miércoles 11 de septiembre del año 2024. 11 de septiembre, siempre un día de triste recordación, no solamente por el derribo de las Torres Gemelas, sino por tantos incidentes a nivel global que siempre ocurren los 11 de septiembre. Es como si estuviera marcado ese día. Pero como diría Petronio, el árbitro del buen gusto, o sea, la prisa no es elegancia. Maleconazo, mientras la dama duerme, una oportunidad de visualizar la Cuba de los años 90, esa Cuba tan dura, esa Cuba tan hambrienta de todo, esa Cuba heredera de todas las necesidades humanas de ese momento. Maleconazo, mientras la dama duerme, un recorrido por esa parte de la historia de Cuba que trae el maleconazo, que trae el hundimiento del remolcador 13 de marzo, que trae la revuelta de regla, el crimen, la masacre de Cojímar, que trae también el derribo de los aviones hermanos al rescate y sin lugar a dudas un hito en la política cubana, Concilio Cubano. ¿Quién sabe o no si hubo un doble de Fidel Castro? Pues bueno, en este libro se narra o se trata de reconstruir esa historia. Maleconazo, mientras la dama duerme, usted lo puede encontrar en Amazon. Pero volviendo al tema de Marras, el tema de Marras hoy es cuál es la percepción que se tiene en la isla sobre las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Lo más tremendo es que cuando uno analiza el discurso de tanto de Donald Trump como de Kamala Harris, el candidato republicano, y Kamala Harris, la candidata demócrata, se dan cuenta de que América Latina y el Caribe aparece muy poco o no aparece en la agenda de estos dos contendientes. Sin embargo, el hecho de que no aparezca no quiere decir de que no esté seriamente sentado en la silla turca de los cubanos dentro de la isla las dos perspectivas que existen. Por una parte, hay que ver que Donald Trump es percibido como un hombre, un político duro, un político que le puso puntos a las IES al gobierno cubano después de ese deshielo de la era Obama, donde por cierto Biden era vicepresidente. Donald Trump vino a poner puntos sobre las IES y aunque tenía problemas mayores como el caso de Venezuela o el caso de la migración centroamericana sobre Estados Unidos, lo cierto es que Donald Trump subió la parada y eso es importante, y después que el gobierno cubano esperaba que fuera elegida la señora Clinton, el hecho de que Donald Trump fuera el presidente luego de Obama implicó una seria derrota a sus sueños. Tal es así que aunque en la percepción mía, en la personal, o sea, Donald Trump no subió tanto realmente, aparte del tema de lo que muchos llamamos falsa bandera, el tema del ataque acústico contra la embajada de los Estados Unidos. O sea, él realmente no subió tanto la parada. Quien sí sufrió muchísimo la ayuda que podían recibir los opositores en Cuba y las organizaciones de la sociedad civil, que sin el gobierno de Obama tuvieron reales apoyos solidarios con Trump, eso se perdió. Desde el ingreso a la misma sede de la Embajada de los Estados Unidos hasta todos los demás apoyos morales y cívicos que se le puede dar a la oposición. Por otro lado, si bien el gobierno le tiene terror a una nueva elección de Donald Trump por su poca predecibilidad de lo que vaya a ocurrir, en la sociedad civil se nota a Donald Trump como el hombre que puede sacar a Cuba de la triste y difícil situación en la que le encuentra. Salvando las distancias, puede ser comparado con un Ronald Reagan en los años 80, a quien todo el mundo sabe que Fidel Castro le tenía terror, pánico, y no le faltaban razones, o sea, no solamente la invasión a Granada, sino la posición fuerte que tuvo y cómo ayudó al desmontaje de la Unión Soviética y sus países satélites. Por el otro lado está Kamala Harris. Kamala Harris con un expediente marxista que aterroriza a muchos de la sociedad civil cubana, pero que para el gobierno militar viene siendo algo así como su tabla de salvación, quien va
a bancarse a partir de sus relaciones con sindicatos, grupos civiles, los representantes demócratas que son muy afines al gobierno cubano, gobernadores, todos son muy afines al gobierno cubano, o por lo menos tratan de ser afines al gobierno cubano para ver qué pueden sacar de esta dura realidad que tenemos entre la isla, pero al final sacan muy poco. El gobierno apuesta, literalmente hablando, por Kamala Harris, y apuesta con todos sus hierros. O sea, ahora mismo se sabe que la embajada de Cuba en Washington ha hecho un recorrido por la costa este de los Estados Unidos, se ha reunido con sindicalistas y lo que están haciendo es promoción a Kamala Harris. También sabemos la interferencia histórica que el gobierno cubano ha hecho en los procesos electorales. Esto que están haciendo los chinos ahora o que están haciendo los rusos, que han sido denunciados por medios de comunicación, pues bueno, los cubanos lo han hecho a lo largo de toda su historia. Todo lo han hecho para poder desbancar al gobierno de los Estados Unidos de una forma o de otra. Si no lo desbanca, por lo menos ponerlo nervioso. Se sabe que el Mariel, o sea, la famosa crisis del Mariel, de la crisis de los botes del Mariel, fue en parte o contribuyó, las derrotas, los problemas que tenía Carter eran suficientes para salir del cargo, contribuyó el gobierno cubano con la famosa flotilla del Mariel, aquel intercambio o aquella huida de casi 125.000 cubanos hacia la Florida. Eso contribuyó a la derrota de Carter. Sin saber él, claro, la gente siempre dice que él fue inteligente, él nunca fue inteligente, que el que vino después de Carter fue Ronald Reagan, que sí lo puso, como dice el proverbio, a comer piedra salada. Kamala Harris, Donald Trump, dos candidatos presidenciales, dos posiciones. Repito, lo que más me preocupa a mí en lo personal es que el tema América Latina, el tema el Caribe, Centroamérica, no está en su agenda. Y ahora mismo, una situación de emergencia como Venezuela, pues no tiene toda la visualización dentro del gobierno norteamericano que se necesitaría para poder lograr el equilibrio democrático que llevara no solamente a Venezuela, sino a Honduras, a Nicaragua, a Bolivia y sobre todo a Cuba, que es en definitiva quien arma todos estos muñecos de ruptura que hay en el territorio. Donald Trump, Kamala Harris, todos estamos a la espera. Los cubanos no son votantes del sistema norteamericano, pero si hay algo que está claro es que la mayoría de la sociedad civil cubana opta por un Donald Trump más que por una Kamala Harris. Les recuerdo, esto es Aliaga Pesán Report desde La Habana, Cuba, y será un placer volver a encontrarnos.